Muy buenos días amigos, amigas, moteros, viajeros, no viajeros. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva aventura. Esta vez programé un viaje al estado de Georgia, Tennessee y Carolina del Norte. Entonces vamos a ver de qué se trata. Bueno, entonces de esto les quería hablar. Les voy a mostrar un poco de más o menos cómo funciona el cuadro de instrumentos, el cual es muy sencillo. Aquí iría el control remoto del dron junto con el celular. Obviamente la pantalla del celular es por donde uno ve para dónde va el dron y qué está haciendo. El mapa que tenemos, déjenme les muestro un poco, a ver si el reflejo nos deja, para dónde vamos y qué vamos a hacer. La ruta verde es la que vamos a seguir. Más adelante se irá convirtiendo en otros colores. Bueno, entonces ya lo tenemos ahí cuadrado como hacia el norte. Yo sé que no se ve muy bien, pero estoy tratando de hacer lo posible. Entonces nosotros estamos aquí, ya salimos de casa. No grabé todo este pedazo porque pues era carreteras terciarias y pues no valen la pena. Entonces este es el recorrido. Aquí vamos a parar a echar gasolina. Cada tanque me sirve pues digamos más o menos unas 230, 250 millas dependiendo del acelerador. Yo trato de ir suave, entonces nos va a favorecer. Luego cogeríamos esta ruta naranja, bueno amarilla, pero es por pavimento, entonces voy a tratar de meterme aquí a estas líneas que es el Parque Nacional de Ocala y atravesar hacia arriba a empatar aquí con Palatka. Esta es la ciudad. Bueno, esto no es Palatka, perdón, esto es Baldwin. Y lograr llegar lo más arriba posible. Aquí vamos a quedarnos a dormir en un parque hermoso, un parque muy lindo que se llama George Smith State Park en Georgia. Y ya continuaríamos para el norte. Digamos que este sería nuestro destino final, donde nos vamos a hospedar. Yo espero tener digamos alojamiento, pues no es alojamiento, yo voy a acampar. Entonces se llama Tougaloo State Park y pues la idea es más adelante tener tiempo, sacar el tiempo suficiente para completar todas esas rutas. Las que vieron al norte noreste, que sería en este caso nororiente, se llaman la Northeast BDR y la Mid-Atlantic BDR. La Mid-Atlantic es un poco suave, tiene mucho pavimento, mucha gravilla. Margot, que es una amiga francesa, la hizo hace un tiempo y dijo que no le había gustado mucho. Y la Northeast BDR es la más exigente, digamos que en términos de agresividad. Hay muchas raíces, mucha roca grande suelta, un pantano, hay que cruzar varios ríos. Entonces la Smoky Mountains 500, que fue la que vieron en el mapa un poquito a la izquierda, la vamos a hacer en abril. Yo creo que voy a viajar con un amigo, no sé, vamos a ver cómo sigue todo, pero ya la tengo planeada, ya tengo todo listo. Solo falta sacar los días de vacaciones para hacerla más o menos unos 6 días. 2 días yendo, 2 días viniendo y 2 o 3 días rodando. Entonces nos vemos en la ruta.
demasiado H, la suspensión rebota mucho. No sé si es que la tengo mal ajustada o está muy dura, pero pega durísimo. O si es que yo estoy mal acostumbrado a la suspensión de la Africa Twin, pero en serio que la siento demasiado apretada la suspensión. Vamos a disfrutar un poquito de asfalto y mira qué bonitos paisajes tiene la Florida. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo? ¿Ah? Yo falé, Matubar, cuidadito. Cuidadito. Esto por acá. Esto es Florida. La Florida que muy pocos conocen. ¡Epa, arenita! Tú a tumbarme y yo no dejarme. Hola, ven, epa. Calmada, mija, calmada. Rápido, ya 30 apenas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Wow. Salió el sol, el mono Jaramillo, y el día mejoró, pero 300%. 300, ni más ni menos, ni 310, ni 300, nada. Mejoró el día, pero de una manera brutal. El clima está excelente. Miren esto tan lindo, señores, miren. Ah, esa casa. ¿Qué? ¿Qué es eso tan bonito? No, es que no les digo que es que hay unas cosas muy hermosas. Continuamos viaje, vamos a parar, vamos a echar gasolina allí en un pueblito, ya vamos a llegar. Echamos gasolinita, mijo, le damos de comer a esta princesa. Esta princesa que tiene cuerpo pequeño, corazón grande, una maquinita, ¿yo? Tiene un poder impresionante. Esto anda muy bueno, con lo liviana que es, queda perfecto. Entonces vamos a echar gasolina y nos pillamos en la carretera. Bueno, esta es nuestra primera parada. Vamos a echar un poquitico de gasolina. Tenemos un tanque aquí. De esta moto es lo bueno, que todo es el tanque. Ahí está la bomba de la gasolina. Y aquí debajo yo le puse otro tanque que por esta manguera y esta llave se conectan. Entonces tenemos una autonomía más o menos de 200, entre 200, 230, 240 millas, dependiendo del puño, que tanto puño le demos. Lago tan grande. Pues madre. Wow. Vale, vamos allá.
Bueno, vamos a ver. Eso es norte. Ah, vea, ya estoy en Ocala. La mía sigue por acá, pero aquí se me pierde. Creo que por aquí va a ser un buen lugar para almorzar. Por ahí, sí, yo creo que sí. Vamos a ver por allí qué hay. Vale, así ve cuando uno frena, ¿qué pasa? La llanta se empieza a enterrar. Ok, vamos a almorzar aquí. Vamos muy bien. Vamos demasiado bien. Miren, qué linda mamacita. Ya casi hay que cambiarle la llanta de atrás, ya la tengo ahí en la casa. Una un poquito más agresiva. La de adelante sí, todavía aguanta mucho más. Vamos a ver cómo nos va. Sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Bueno, ya almorcé, el almuerzo estaba delicioso, muy rico. Comí un sanduchito con una torta de carne molida y una arepa. Y pues de postre un bocadillo veleño, que no falte el bocadillo veleño, ¿sí o no? Qué rico, una taza de mazamorra para ese bocadillo. Pega Tyson, pega duro. Vamos a continuar, nos hace falta más o menos unas 3 horas para llegar a nuestro destino, para llegar a acampar. Pasamos la noche y ya mañana continuamos para el otro destino, para llegar por la tarde si todo sale bien. Ya les cuento. Bueno, después de este delicioso almuerzo ya tenemos todo preparado, ya vi la ruta, tenemos más o menos unas 140 millas para llegar a destino. Y la idea es llegar más o menos en unas 3 horas, estaríamos llegando por a las 5:30. Entonces ya les muestro la ruta.
pata está puesta, claro. Con la pata no me puede arrancar, ¿no? Bien. No, me perdí. Por acá no es. Era por allá. Me toca devolverme. Ah, sí, es por aquí. Sí, señor, es por aquí. Entonces voy a vadear por allá. Pues básicamente para no ensuciar la moto, ¿sí o no? Yo creo que ya casi vamos a llegar al lugar donde yo me caí en la África Twin, que me metí ese totazo tan áspero. Todo maluquito de totazo, ¿no? El último video que he hecho tuvo muy buena acogida. La locutora, el amarillismo, ¿no? Metámonos por ningún lado. Vale. Buenos días, ¿cómo amanecen? Bueno, ya estamos en el lobby del hotel. Es un poco tarde, son las 9 de la mañana porque no había podido levantarme antes porque la cocina del hotel la abren a las 9 de la mañana. Entonces les voy a mostrar lo que es un hotel económico en los Estados Unidos y la manera como aquí automatizan todo para que uno mismo se sirva su desayuno, se eche su propia gasolina, lave su propio carro. Entonces, esta es la cocina, esta lavaplatos, nevera, otra nevera, esto es para hacer café, ya lo hicieron. Aquí obviamente café, cereal, si se quiere servir. Esto está lleno de masa, no, sirope para el pancake. Esto está lleno de masa, entonces uno sirve la masa en un vasito, la deposita aquí, lo cierra. Ya les voy a mostrar cómo se hace. Aquí se puede tostar pan, unos muffins, el que quiera, y mantequilla, bueno, utensilios, pero es muy básico. Entonces esto ya está caliente, ya está precalentado. Lo siguiente que uno hace es echarle un poquito de mantequilla. Y luego depositamos esto en cada una.
Estoy un poquito bueno con las medidas, ¿no? Fue exacto lo que necesitábamos. Ya con esto cerramos aquí. Esperar a que termine de contar el tiempo. Mientras tanto nos vamos preparando un cafecillo. Cafecillo. Es aquí, la zona del café. Todo bien. Bueno, ya después de ese desayuno tan regularcito, vamos a coger carretera. Bueno, empezamos nuestro camino de tierra. Pequeño puentecillo. Nos encontramos solamente arrancando. Vamos a ver este río. ¿Qué? Y esa arena tan blanca, ¿no? Qué arena tan blanquita, tan bonita. Una playita bien bonita. Viene la gente ahí a divertirse. Esto como que era una carretera asfaltada anteriormente. Ya obviamente se la consumió la naturaleza. Vamos a darle, vamos allá, como dice Planeta Juan. Yo admiro mucho a Planeta Juan, ese man es bacanísimo todo lo que habla. Hay algunas cosas en las que yo no estoy de acuerdo, pero pues obviamente nunca nadie va a ser perfecto, ¿no? Nunca vamos a tener como un ídolo, una persona que admiramos, que sea como el total sentido de la palabra. Por ahora miren esta recta tan desolada. Hay mucha gente que me preguntaba, por ejemplo en la calle o en redes sociales, ¿cuál es la velocidad máxima de esta moto? Pues yo la verdad, no sé, pienso que por ahí 120, 130 millas por hora. Así original y sin carga. Pero pues ¿para qué? Yo digo, ¿para qué? ¿Para qué? Como cuando sale una moto nueva al mercado, nuevecita, nadie la ha tenido, apenas la están exhibiendo, y la gente pregunta cuál es la velocidad máxima. La velocidad máxima de las motos es la que dicen los carteles: 80 km por hora, 100 km por hora. Pues yo sé que a veces va a adelantar y se sube un poquito, pero yo creo que no hay necesidad de ir a toda hora excedidos de velocidad, muchachos. La idea es observar el paisaje. Por ejemplo, si yo acá fuera rápido, no tuviera la oportunidad de estar mirando para los lados, observar la naturaleza, el entorno. Entonces, creo que la velocidad es lo de menos. Creo que ya andaba a 70, 35 millas por hora en autopista, muy bien, demasiado bien, cumple con su función. Bueno, este es el panorama, veníamos muy bien hasta que de un momento a otro se puso a llover. Entonces vamos a ver dónde estamos. No tenemos señal. Muy bien, excelente. Ya estamos en Georgia. Entonces esta línea que ven aquí es el bordecito. Ya arrancamos de McLean. Estamos en Georgia. La idea es seguir subiendo todo esto. Lo malo es que el agua me está molestando mucho con el mapa. Entonces vamos a ver cómo nos va. Vamos a coger ruta otra vez y a tratar de continuar lo más norte que podamos. Todo iba muy bien hasta que empezó a llover en Georgia. Y para colmo, en el parque estatal donde tenía reservado un lugar para acampar, en el momento en que yo llego al parque, vi que mi lugar ya estaba ocupado por un tráiler. Yo llamé, pero solo me pidieron disculpas y no me dejaron acampar en otro lugar, lo cual me parece injusto, pero hace un poco de sentido porque los del tráiler obviamente pagan por semanas y yo
motociclista solo pagaría por una noche. En fin, las cosas es que Georgia nos la colocaría mucho más difícil. Bueno, pues ahí tenemos este charco. Estas dos zanjas están muy profundas, pero por el lado podemos pasar. No está tan profundo, pero me da cosa que esté muy liso. Espero que esto no está tan liso. Vamos a tirar. Y allí más adelante salimos a otro camino. O sea, él sigue derecho como por 6 millas más, 5 millas y media. Vamos a tirar. Ojalá todo salga bien. ¿Cómo van a abrir al principio y van a cerrar? Ya de aposta aquí. No. Es cierto. Jaja. ¿Bien? Nunca se confían. Bueno, entonces ahorita la abrimos y hay que dejarla otra vez cerrada. Obviamente. Para que no nos odien. Ojalá no me echen la culpa a la de atrás, pero es que estaba abierta, yo no la abrí. Bueno, vamos a dejarla así. Una de las cosas con la que yo no contaba era con el clima. Yo había revisado el estado del clima semanas atrás y prometía este fin de semana estar soleado. Desafortunadamente empezó a llover muchísimo y amenaza de tormentas, muchos truenos. Entonces decidí apagar las cámaras, guardarlas y alojarme en un hotel. Obviamente no pude acampar.
Buenos días, gente. Bueno, ya es 2 de marzo del 2024, obviamente. Nos levantamos con el día nublado, un poco frío, un clima de esos sevilludos o bogotanos, pereiranos, de pronto quindianos, donde amanece haciendo un poquitico de frío, niebla, un tintico, mirando, no sé, un potrero, el amanecer, la mañana, salir el sol, o de pronto no salga. Hoy nos espera una ruta hacia el sur, ya nos vamos a devolver porque ayer no pudimos hacer nada y no quise continuar la ruta porque hay amenaza de tormentas, mucha lluvia, entonces pues para qué, no se puede sacar el dron, no se puede hacer prácticamente nada de lo que yo tenía pensado, entonces ya hoy regreso a casa. Este viaje ha sido solamente como por diversión, pero las carreteras han estado muy buenas, entonces nos esperan más o menos unas 220 millas de aquí a casa. Esperamos llegar a casa, no, a mitad del camino porque estoy lejos, estoy casi a 450 millas de casa. Entonces la idea hoy es rodar esas 200 millas, quedarme en un pueblito. Obviamente no he podido acampar porque ha estado lloviendo y cuando llueve pues, no es bueno, entonces no se disfruta tanto. Si toca hacerlo por obligación pues se acampan, pero de resto podemos encontrar un hotel barato, pagar $40-50 la noche, obviamente sin desayuno, sin los mejores lujos, pero aquí digamos que es lo que menos importa. Ya nos vemos. Aunque la lluvia no nos permitiría seguir rumbo norte, la ruta nos mostraría que ante el mal clima, buena cara y buenas tomas con el dron. Bueno, actualización del viaje, ya llegamos a Homerville, no sé dónde estamos, no sé si es Florida o Georgia, yo les coloco aquí en comentarios. Vamos a almorzar, ya es la 1:30 de la tarde, nos ha rendido mucho, hemos conocido bastante, hemos tenido unas rutas bastante buenas. Pueblito pequeño, chiquitico, tiene como 5 o 6 restaurantes, estación de policía, bomberos, 4 calles y listo, pero es bastante bonito. La arquitectura es un poco, no sé, muy de Estados Unidos, como lo pueden ver, y la gente es buena gente. Ya hablé con un par de personas y me dieron buenas indicaciones. Allá hay un mural donde ahorita vamos a tomar una foto, muy bonito de la zona, y vea la gente saludando. Y ya, seguiremos camino. Vamos a almorzar, vamos a ver qué tenemos de almuercibiris, que tenemos hambre ya. Bueno, nos tocó cruzar ojalá no sea muy largo. ¿Esto aquí qué? Esto no dice
Dice Private Road. Ok, por ahí no podemos ir. Entonces le vamos a decir a Osmando que por aquí no podemos ir. Problemita. No, de esto no lo voy a pasar. Ah, no. No, nada, no está hondo. Sería irme aquí pegadito a la orilla. Vamos a ver más para allá, a ver cómo está. Ah, no, no está profundo. Por la derecha. Echámonos por acá un ratito, güey. Y está mojado por debajo lo más bueno, ¿ok? Esta esquina, una pina por todos lados. Puras plantaciones de pino. ¿Qué tal esto? ¿Ah? Por la derecha, ¿no? Por la derecha. Vale. El patina más buena. Como buen curioso que he sido desde niño, me he adentrado a un parque estatal con el fin de buscar rutas off-road. La verdad lo estaba disfrutando demasiado hasta este momento. Lo que pasará le dejará los pelos de punta a más de uno. No.
el motor no trago aceite y tampoco se fue agua que allá hay otro charco y más no se fue agua al charco.
days like these last with one another, with the feeling pass. Would you find out with me if it all starts to crumble? We'll search the pieces for a hope or a mumble. It's not for me to decide if I should be the one. Esta es la vida, permitiéndonos disfrutar de momentos maravillosos y alegres, pero que en un instante se pueden volver malos o para otras personas oportunidades. Depende de cómo lo veamos, para demostrarnos a nosotros mismos de lo que somos capaces en momentos difíciles. En fin, que pude llegar a casa y abrazar a mis seres queridos, disfrutar de un día soleado. Y respecto a la moto, no le entró ni una sola gota de agua al motor ni al cilindro. Nos vemos en un próximo capítulo, en una próxima aventura.